¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Esto es una grabación, evidentemente que se subirá para YouTube. La sesión presencial del seminario Argumentación en Acción ya se llevó a cabo, pero debido a problemas técnicos, pues se hace esta nueva grabación ya que la sesión pasada tuvo muchas interrupciones y muchos problemas y desórdenes de orden técnico, de manera que pues se toma la decisión de mejor hacer la grabación para que quede con buen audio y con la mejor imagen posible. Así es que bueno, sin más, comenzamos. Voy a compartirles pantalla. En esta segunda sesión del seminario Argumentación en Acción, me toca tratar el tema de argumentación visual, ¿no? Es un tema, diría bote pronto, un tanto controversial debido a que la argumentación tradicionalmente la hemos hecho o bien de forma hablada o bien a través de medios escritos, ¿no? Pero la idea de que las imágenes puedan ser el vehículo para argumentar, pues es relativamente nueva, novedosa. Si comparamos el historial que tiene la lógica y si comparamos el historial que tiene el tema de la argumentación en términos del desarrollo filosófico, ¿no? O sea, es decir, más o menos desde la presencia de Aristóteles, asumimos que existen estudios acerca de la argumentación y siempre se dio por sentado que iba a ser escrita o oral, pero la idea de que sea visual pues es relativamente nueva, ¿no? En ese sentido, para mí, incluso hay algunas ideas que yo mismo estaré explorando y que debo de confesar también me resultan nuevas, ¿no? Bueno, sin mayor preámbulo, inicio en esta primera diapositiva que tengo. Pongo en qué contextos y para qué se argumenta, ¿no? En términos muy generales, creo que lo podríamos señalar. La argumentación es algo que está presente en la vida cotidiana de los seres humanos, pero hay algunos escenarios o campos en los que puntualmente se da, ¿no? Aquí yo señalé el académico, el jurídico. En el terreno del comercio, la mercadotecnia y la publicidad también hay personas dedicadas a argumentar con cierto nivel de especialización. Los políticos, desde luego que lo hacen, y los comunicadores, pues, no solamente saben del poder y de la fuerza que tiene la palabra en sus diversas manifestaciones, sino que el hacer buen uso de la palabra implicaría argumentar de forma correcta, ¿no? Y podríamos tener más. Sin embargo, el primero que coloco es el académico y creo que ahí sí me detengo tantito, solo para señalar que el curso de lógica que se da en la Nacional Preparatoria tiene como intención que el chico al final del curso aprenda a argumentar, ¿no? ¿Con qué nivel lo puede lograr? Pues eso va a depender de muchos factores, pero sí está señalado que el chico debe de llevarse algunas teorías que hablen sobre la argumentación y se les deben de dar herramientas, pues para que al final del curso sean capaces de elaborar textos argumentativos. También se debe de señalar que la materia de lógica, por lo menos en la Escuela Nacional Preparatoria, tiene un carácter propedéutico, lo cual significa que se supone que al tomar esa materia, esta les podrá ayudar a los chicos a afrontar retos en otras materias, ¿no? Entonces, vaya que en la clase de lógica se enseña a argumentar, al igual parece ser que en la clase de lengua, pero en materias como física, química, historia, ahí es donde se solicitan esta clase de textos y el chico pues debe de tener herramientas para poderlo hacer, ¿no? Entonces, en el curso que tradicionalmente damos los profesores de lógica, damos algunas teorías de la argumentación y eso es básicamente todo. Esperamos que con ello los alumnos tengan las herramientas necesarias para cubrir estas necesidades y a veces pasa y a veces no, eso depende también de múltiples factores, ¿no? Ahora, ¿con qué fin se enseña a argumentar, ¿no? Del otro lado coloqué tres fines, y me parece que faltaría algo más, ahorita lo voy a señalar, pero ahí hemos concentrado tres ideas claves, ¿no? La idea de convencer sería la más socorrida, ¿no? Parece ser que cuando alguien argumenta, la finalidad que tiene es la de convencer.
Y sin embargo, la palabra convencer, persuadir o, por ejemplo, influir o demostrar, todas ellas serían palabras que estarían quizás en un mismo campo semántico en la medida en que estarían dirigidas hacia la misma intención, hacia el mismo fin. En el caso concreto de convencer, ahí coloqué algunas definiciones de orden etimológico. Viene de la palabra convencere, que significa conseguir con razones o argumentos que una persona haga una cosa o cambio de opinión. La palabra persuadir es a su vez está formada de dos vocablos, que una es per, que en este caso sería acción, y suadere, que significa inducir, aconsejar, exhortar con palabras suaves, recomendar algo como bueno, ¿no? Entonces, creo que ya tan solo entre estas dos palabras, la de convencer y persuadir, tenemos una serie de diferencias complejas. Eh, yo agregaría así en términos muy generalizados, porque además estas diferencias, estos matices, los podemos encontrar en diversos lógicos y no se diga en todos los modernos que han intentado explorar nuevas teorías de la argumentación. Todos quizás coincidirían en que convencer implica emplear razones, ¿no? Estructurar argumentos que lleven para ello, ¿no? Entonces, eh, se argumenta para convencer, ¿no? Y a la hora de estar convenciendo se requiere de un argumento, ¿no? Y la forma quizás más básica y elemental a veces de argumentar es ofrecer razones, ¿no? Sin embargo, en el de persuadir, acá cuando dice que señala que hay que exhortar con palabras suaves o recomendar algo como bueno, ya no necesariamente hay razones de peso, ¿no? Sino que acá es una cuestión más bien de empatía, ¿no? Y en el caso de la palabra influir, viene de dos vocablos, uno que es in, que es hacia el interior, y fluere, que es deslizarse, fluir, ¿no? Podemos señalar a bote pronto, por ejemplo, que Platón recibió influencia de Aristóteles, ¿no? Bueno, no, perdón, al revés, Aristóteles recibió influencias de Platón, ¿no? Yo mismo, a la hora de realizar este trabajo, esta investigación, puedo decir que algunos autores influyeron más en mí para que tomara ciertas decisiones sobre qué es lo que debo o no presentar, ¿no? Entonces, en el caso de la palabra influir, yo señalaría que es una cuestión como que de más largo tiempo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de demostrar, ¿no? Pareciera ser que en el terreno del derecho la demostración implica velocidad, rapidez, y que influir es algo que se va a dar y que quizás los efectos los podremos encontrar a largo plazo, ¿no? Pero en general, podemos decir que cuando argumentamos puede estar en nosotros una intención de esta naturaleza, ¿no? El de convencer, el de persuadir, el de influir en alguien para que finalmente cambie de opinión, para que se tomen decisiones, y eso sería como que un esquema básico de lo que se hace quizás en un curso de argumentación, ¿no? Y esto lo señalo pues porque justo nos vamos a encontrar con conflictos a la hora de pretender que se puede convencer con imágenes o que se puede argumentar con imágenes, ¿no? Entonces paso a la siguiente presentación, a la siguiente diapositiva. Y aquí justo lo que coloco es pues a quién le debemos esta idea, ¿no? ¿Quiénes sostienen la propuesta de la argumentación visual, ¿no? Todo parece indicar que Leo Szilard en 1996 es el primero en proponer esta idea. Al parecer él responde a un artículo que se había publicado en su época, en el que se señalaba justo que no es posible argumentar con imágenes, ¿no? Entonces él responde a este artículo justo señalando que sí es posible, ¿no? Y comienza el debate, comienza la idea de si en efecto se puede o no argumentar con imágenes, y después pues lo que vamos a encontrar son un montón de académicos destinados a tratar el tema, ¿no? En el 2013, Julieta Aydar y Adrián Gimeit van a publicar un texto allá por parte de la UAM. Este texto me lo facilitó el profesor Lund, ¿no? Y ahí se exploran mucho estas ideas de argumentar con imágenes. En ese mismo texto encontramos un artículo de Pedro Reigadas y Pablo Velasco. Julieta Aydar ahí también coloca un texto con esa intención. Incluso ahí son ensayos los que se publican, cuyo título, si mal no recuerdo, es La reflexión en torno de la argumentación visual y emocional, ¿no? Entonces acá ella trata mucho el asunto de lo emocional. Acá en esta presentación, por supuesto, yo lo dejaré de lado, pero hay que considerar que hay
académicos que no solo dicen qué es la imagen, sino quizás también lo emocional, ¿no? Miguel M. Reyes en el 2020 publicó un texto que se llama Semiótica de la Argumentación y como subtítulo pone ¿Se puede argumentar con imágenes? Ese texto, por ejemplo, yo podría señalar que influyó demasiado en mí para esta presentación. Entonces, tenemos a estos. El caso de Miguel M. Reyes, al inicio me acerqué con cierto nivel de prejuicios. Cuando leo sus datos biográficos descubro que no es alguien que tenga formación en filosofía y en argumentación. Él es comunicador y sin embargo cuando leo su libro tengo que decir que es alguien que ha profundizado de alguna manera en este tema y que tiene bastante claras algunas ideas de lo que implica una argumentación tradicional con el lenguaje escrito, con el lenguaje oral, y él va a hacer pues esos comparativos, ¿no? De cómo podría quizás ser posible la argumentación visual, ¿no? En el 2011, Eduardo Arada, un profesor de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8, lleva a cabo un experimento con sus alumnos, más que experimento, un concurso, ¿no? Si mal no recuerdo, le titula su actividad Fotografiando la argumentación y él lo que propone es que quizás los chicos no solamente deberían de darse a la tarea de construir argumentos, sino también de generar imágenes que puedan fortalecerlos, ¿no? Pero todo esto queda a nivel de un concurso local y bueno, pues al final dice que sí hay resultados un tanto positivos, ¿no? En el caso de Arca y López, eso me llamó bastante la atención. En el 2012, de forma oficial, en el programa de Bachillerato de las Bellas Artes de la Universidad de La Plata, en el curso de Lógica y Argumentación, hay oficialmente un apartado denominado argumentación visual, ¿no? Creo que ahí no podría ser de otra manera para quienes están en un bachillerato de las bellas artes. Las imágenes juegan un papel preponderante, así es que bueno, ahí sí se tomaron la valentía de decir, hagamos argumentación visual, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, cuando yo me acerco a estos autores, ellos lo que plantean es eso, ¿no? Que les cayó de golpe, como a muchos académicos más, un nuevo programa y que en definitiva, pues no saben qué hacer con algunos temas y concretamente con ese y comienzan a explorar, ¿no? Y aquí quizás lo que puedo señalar con todos estos autores que acabo de señalar, desde Julieta Aydar hacia arriba, pues es que todos coinciden en el hecho de que Leo Roark es probablemente el primero en proponer la argumentación visual, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta propuesta? En el texto de Pedro Reigadas, a mí me llamó la atención, ¿no? Cómo él desde el inicio plantea algunas objeciones que se le han hecho a esta propuesta, ¿no? La primera objeción dice que las imágenes son ambiguas, ¿no? Que en esa medida no se podría, estar argumentando porque al ser un lenguaje no convencional, ¿no? Las imágenes pueden prestarse a múltiples interpretaciones y eso daría un resultado fatal, ¿no? La segunda objeción que él logra descubrir en sus trabajos es que en la argumentación se hacen proposiciones y no es, perdón, en la argumentación se hacen proposiciones y no es posible hacer proposiciones visuales, ¿no? Es decir, a partir de imágenes él dice que no es posible, ¿no? Yo en esta presentación más adelante voy a señalar que probablemente sí, ¿no? Y claro, y desde luego no estoy intentando combatir todas las objeciones, ¿no? Sino solo plantear algunas dificultades que se han encontrado algunos académicos y que de manera muy puntual Pedro Reigadas aquí la señala, ¿no? Dice más adelante en el punto número 3 que no es posible equiparar lo escrito con con las imágenes, ¿no? Dado que son procesos cognitivos diferentes, ¿no? Luego, del otro lado, yo coloqué dos aspectos favorables, ¿no? El primero es que en determinados contextos la imagen puede ser más clara, ¿no? Y dos, que la imagen puede ser más emotiva y que el texto, por ejemplo, y que por lo tanto, pues pueden ser más convincentes, ¿no? Debe de haber más aspectos favorables. A mí se me ocurrieron de bote pronto estos dos. Y sobre el primero voy a estar insistiendo a lo largo de la presentación, ¿no? Varios autores insistirían en que en muchas ocasiones la imagen sí puede superar al texto en términos de claridad, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Vamos a verlo más adelantito. Pareciera ser que las imágenes están asociadas a lo emotivo más que a lo racional. Y por lo tanto, pareciera ser que ahí juegan este doble papel, ¿no? De ser no solo visuales, sino también emocionales y que pareciera ser que ahí radica su fuerza argumentativa. En la siguiente diapositiva, justo
voy a hacer una serie de planteamientos que me parece que son los que están guiando o las que pueden, estos planteamientos, estas preguntas son las que pueden guiar am, la discusión sobre si es posible o no argumentar con imágenes, ¿no? La primera es, la razón es el único medio para convencer. Yo ahí respondería que no, que sí existen otros medios, ¿no? Tradicionalmente, pues lo que hemos hecho es, por lo menos en el ámbito académico, cada vez que surge una nueva idea, pues se plasman en papel, se generan textos argumentativos, ¿no? El papel, el hecho de que las ideas se pasen a papel puede en alguna medida garantizarse que pasarán de generación en generación y como lo sabemos, pues por fortuna hemos llegado a los textos, o sea, es decir, los textos de Platón, de Aristóteles han llegado a nosotros gracias a esa fuerza que tiene el texto escrito, ¿no? A diferencia de solo la palabra hablada, que surte efecto en el público que inmediatamente la escucha, pero que ya no puede llegar a generaciones futuras, ¿no? Entonces, me parece que no solamente se puede convencer, pero así lo hemos hecho tradicionalmente, ¿no? Ahora, las otras dos preguntas las pongo con el mismo color porque me parece que son preguntas que van en la misma dirección, quizás en sentidos inversos, pero tienen el mismo propósito, ¿no? La capacidad de racionalidad está asociada de forma exclusiva con el diálogo y el texto. Y la segunda pregunta sería, ¿es posible asociar lo racional a lo visual, es decir, a imágenes? Yo creo que sí, ¿no? Es decir, que la idea de que la racionalidad está solo plasmada en el texto, pues es errónea, ¿no? Y la idea de si es posible asociar lo racional a las imágenes me parece que es totalmente viable, ¿no? Entonces, pues justo esa es parte de la discusión, ¿no? Pedro Reigada señalaba eso, ¿no? Que no es posible, bueno, en las objeciones que él plantea, ¿no? Dice, las objeciones que tradicionalmente le han hecho la propuesta de argumentar con imágenes es que se argumenta con proposiciones, ¿no? Y que las imágenes no nos pueden proporcionar esas proposiciones, ¿no? Entonces pareciera ser que la única forma de convencer sería a través del texto, ¿no? Y que el texto por naturaleza sería racional, ¿no? Em, pero justo si nos vamos a la pregunta número 4, ¿no? Acá donde dice convencer con imágenes es irracional, que va asociada a la primera, ¿no? Perdón, a las otras anteriores, ¿no? Eh, yo creo que esta idea de convencer con imágenes como algo irracional no cabe y desde luego que no cabría nunca, pero en los tiempos modernos por lo menos tenemos un elemento, en los tiempos actuales tenemos un elemento que nos enfatizaría justo la racionalidad que hay en las imágenes, ¿no? En primer lugar, yo señalaría que, por ejemplo, para quienes estudian artes gráficas, ¿no? Todos los- en general, ¿no? Para quienes estudian artes gráficas o incluso comunicación visual, pues no podríamos decir que su trabajo es irracional, ¿no? Y que hay universidades que tienen esa carrera y desnotar, ¿no? Su trabajo y decir o señalar que no es pertinente debido a que, pues, es irracional, ¿no? Y luego, si nos colocamos justo en los tiempos actuales con la inteligencia artificial, pues más bien lo que señalaríamos es justo lo contrario, ¿no? Le hemos denominado inteligencia artificial a eso, que ahora implica que una serie de software y hardwares se den a la tarea de hacer lo que antes tradicionalmente hacía el ser humano, ¿no? O sea, incluso en el mundo académico, pedirle a un chico un trabajo para evaluarlo era lo más normal y ahora pues parece ser que tenemos que pensar eso más de una ocasión debido a que ahora el chico puede acercarse a la inteligencia artificial y pedirle que le haga el trabajo y el trabajo pues puede salir más o menos impecable, ¿no? Pero también pasa lo mismo con las imágenes, ¿no? Si en el pasado pedirle a alguien que iluminara, dibujara, era ya todo un reto en términos cognitivos, porque no es fácil hacer un dibujo, no es fácil hacer un retrato, no es fácil trabajar con sombras y colores, con sombras y luz y con colores, pues ahora la inteligencia artificial técnicamente se encarga de hacer esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la idea de trabajar con imágenes no le quita en absoluto nada a lo racional al trabajo y entonces tendríamos que asumir que al momento de trabajar con imágenes está haciéndose un trabajo tan intelectual y tan racional como el que quien trabaja solo con palabras o solo con textos, ¿no?
¿En qué se demerita un trabajo intelectual si se convence con imágenes, ¿no? Pues ahí estaría la gran cuestión, ¿no? Si hemos creído que solamente se va a convencer, ¿no? Con un texto o con la palabra viva, eh, pues pareciera ser que si alguien lo hace con imágenes, eso no sirve o eso es inválido. Pues la gran pregunta sería, ¿en qué se demerita, ¿no? La imagen puede convencer mejor que las palabras. Esta idea de lo mejor, por supuesto, es una idea que se la debemos a la modernidad, ¿no? No podemos perderlo de vista, que siempre hemos estado los seres humanos intentando mejorar lo que hacemos, de ahí la idea de innovación, ¿no? La idea de innovación encierra el hecho de que algo se puede mejorar y algo puede ser mejor, ¿no? Entonces, si hemos venido argumentando tradicionalmente con textos, pues la pregunta sería si es posible con imágenes y luego si sí es posible, la pregunta sería, ¿es mejor? Y bueno, pues justo lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Romper algunos tipos de esquemas o algunos esquemas que la lógica formal ha establecido y a lo mejor descubrimos mañana que la argumentación con imágenes puede ser mucho más efectiva que la empleada con palabras, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos una serie, una batería de preguntas ahí que hay que estar respondiendo y que, pues a lo largo de la presentación voy a intentar darle solución a algunas. Y por supuesto, he de anticipar, ¿no? Que estoy apostándole al hecho de que sí es posible argumentar con imágenes y lo que quiero mostrar en alguna medida es qué elementos son los que nos permitirían tal cosa, ¿no? Paso a la siguiente diapositiva, ¿no? Acá lo que pongo justo es esto, ¿no? La razón frente a la emoción. También tradicionalmente en las escuelas se nos ha hecho creer que trabajamos siempre y constantemente con la razón y que las emociones tenemos que dejarlas de lado, lo cual es total y absolutamente falso, ¿no? Digo, si vemos el currículum de los alumnos de la Nacional Preparatoria, no solamente tienen que tomar clases de matemáticas, historia, lógica, ¿no? También tienen que tomar materias de carácter artístico, ¿no? Y algunos chicos van a danza, otros más van a música, otros más van a teatro. Y por lo menos yo se los he enfatizado totalmente, ¿no? En la clase de lógica te pongo a trabajar con la razón y seguramente habrá otra clase en donde te pongan a trabajar con las emociones. Y no creo que una sea mejor que la otra, sino que son escenarios diferentes y que debemos de saber, en el mejor de los casos, separar qué pertenece a cada cosa, pero si es posible, porque no lo sé, pero si es posible que lo emocional fortifique la razón y la razón fortifique lo emocional, pues bienvenido, ¿no? Pero justo esta idea es la que quiero plantear, ¿no? Hemos asociado a la palabra escrita o a la palabra oral la idea de que ahí está la razón, ¿no? Eh, Ahí hay que ir a revisar quizás, ¿no? La etimología de la palabra lógica, ¿no? Que proviene de la palabra logos, que en griego significaba palabra y que posteriormente esa palabra evolucionó hasta significar razón. Y ya en los tiempos totalmente modernos, la palabra logos pues va a significar estudio, ¿no? Entonces, en sus orígenes, la palabra logos pues era palabra, ¿no? Entonces, hemos asociado ahí, ¿no? Este vínculo entre palabra y razón, ¿no? Y ahora la pregunta sería, ¿asociamos la imagen al emocional, ¿no? Eh, pues no lo sé, o sea, es decir, me parece que igual ciertas imágenes pueden generarnos ciertas emociones. Acá yo mismo traigo preparadas algunas, espero que surta ese efecto. Entonces, hacia la parte final, hay por lo menos una imagen que cuando yo la vi, la revisé y supe todo el contexto de cómo se genera, sí son las emociones las que se ponen a flor de piel más que el discurso racional, ¿no? Entonces, estas asociaciones pues han sido como que también dadas de forma tradicional y ahí planteo, ¿no? ¿En qué medida la palabra es mejor que la imagen, ¿no? Repito, yo creo que para ciertos contextos, y eso es lo que quizás esta plática podría otorgar como plus, es saber distinguir que en ciertos escenarios la imagen puede ser mejor que la palabra. Y en algunos otros momentos creo que la palabra es lo preponderante y las imágenes salen sobrando, ¿no? De hecho, tendríamos que advertir justo eso, ¿no? Por ahí revisando diversos materiales, me encontraba un sociólogo que él planteaba justo esta idea, ¿no? ¿Cómo es posible que en un mundo moderno en donde estamos plagados de imágenes, los seres humanos tenemos contacto con pantallas todos los días o todo el tiempo, pareciera ser que estamos al pendiente de una?
y que las imágenes ocupan un lugar preponderante, ¿cómo es posible que pues no se empleen en el terreno epistémico, que no se empleen de forma metodológica para hacer que los chicos aprendan mejor, ¿no? Esa era una de las interrogantes que él plantea, ¿no? Y por otro lado, plantea también que quizás es hora, ¿no?, de comenzarlas a incorporar, pero señala eso, ¿no? Que si uno va y revisa textos de sociología, yo agregaría algunos de filosofía, pues más bien brillan por la ausencia de imágenes, ¿no? Entonces, creo que en alguna medida las imágenes tienen su papel importante y eso es lo que hay que saber distinguir, ¿no? Existen contextos en donde la imagen supera la palabra. Y acá coloco yo dos refranes, dos ideas, pues por todos supongo conocidas, que nos enfatizarían ahí la importancia de las imágenes, ¿no? La primera, hasta no ver, no creer, y la segunda, una imagen dice más que mil palabras, ¿no? La primera señalaría muy brevemente que quizás tiene como fuerza, como poder, el hecho de que a veces el ver disipa dudas, a veces el ver nos permite entender mejor las cosas y de ahí que se haya generado, ¿no? Y que no solo que se haya generado, sino que además me parece que sigue vigente en muchos escenarios, ¿no? Nuestros estudiantes, eh, cuando quizás no logran entender muchas cosas con palabras, a veces la imagen o a veces la demostración para ellos puede ser mucho más clara, ¿no? Y luego la última idea, ¿no?, de una imagen dice más que mil palabras. Esta idea la retoma el autor del libro de la semiótica de la argumentación y la analiza, ¿no? Y dice, pues en muchas ocasiones, evidentemente sí, una imagen puede decir más que mil palabras o mil palabras difícilmente podrían tener el efecto que tiene la imagen, ¿no? Así es que bueno, pues con lo anterior me parece que ya estamos en condiciones de entrar en materia y eso significa de ver qué es lo que posibilita la argumentación con imágenes, ¿no? Entonces paso a la siguiente diapositiva y aquí lo que voy a plantear muy brevemente y a manera de esquema es una teoría de la argumentación. Esta la trabajamos los profesores de lógica en nuestros cursos, y lo que se señala en ella, pues es la forma esquemática en la que el chico puede lograr un argumento, ¿no? De este lado he colocado el concepto, ¿no? Lo primero que tiene que aprender un chico son conceptos, así lo marca la teoría tradicionalmente, no es que necesariamente nosotros en el salón de clases lo hagamos con esta puntualidad. Luego el chico puede elaborar juicios y luego finalmente razonamientos. Esto que está en morado son operaciones mentales, ¿no? Todo se supone que lo debe de hacer el chico en el plano mental. Pero luego para el chico, ¿no? Distinguirlo lo que es el plano mental del plano fáctico le cuesta trabajo. Entonces aquí lo enfaticé, ¿no? En el plano mental está el concepto y en el plano material es la palabra. Y luego, pues al chico hay que hacerle la diferencia entre lo que es un concepto, una idea y una palabra, que no son la misma cosa y que están relacionadas, pero que podemos trazar diferencias. Vaya, que para pronto, lo primero que tiene que aprender un chico son palabras. Y luego con esas palabras, acá en lo de juicio, le vamos a la vida, ¿no? El mundo, vamos a decirlo así, ¿no? La vida, el mundo, las escuelas, les enseñan a cómo relacionar diversas palabras hasta que el chico es capaz de formar enunciados, ¿no? Proposiciones que tienen sentido, significado, ¿no? Que tienen una estructura que permiten comunicar ya ideas de manera muy puntual, ¿no? Entonces, a nivel mental, lo que sucede es un juicio y en el campo material lo que tenemos es un enunciado, ¿no? Y luego ya pareciera ser que la habilidad más compleja que podemos hacer los seres humanos a nivel mental, pues es razonar. Y entonces el razonamiento será totalmente mental mientras que la capacidad de elaborar un argumento puede implicar que o bien sea de forma pronunciada, ¿no? De forma oral o de forma escrita, ¿no? Y justo el argumento, pues es una serie de proposiciones en donde ahí ya se puede ver con mayor claridad si alguien está o no convenciendo a alguien, ¿no? Pongo acá en esta otra diapositiva más o menos como se supone que sucedería, ¿no? Vean aquí, estructuré un razonamiento y de este lado el argumento, ¿no? Entonces el razonamiento dice que todos los que tienen COVID y tienen problemas de hipertensión tienen altas probabilidades de morir. Juan adquirió COVID y tiene problemas de hipertensión, ¿no? Este razonamiento nos diría que su conclusión es que Juan probablemente muera, ¿no?
Esto que mentalmente podemos por acá pensarlo, ¿no? Y ver si las palabras son las más adecuadas, las más pertinentes, y además ver qué tipo de estructura tiene el razonamiento. Esto, pues yo creo que difícilmente convence a alguien de algo, ¿no? Entonces, en la vida cotidiana lo que hacemos es lanzar argumentos, ¿no? Y del otro lado, he colocado, pues justo más bien una suerte de argumento que tendría esa intención, ¿no? La de convencer, y que además lo que habría de por medio, pues sería que tendría el razonamiento que está al lado, ¿no? Debes de considerar que esta pandemia ha traído males de todo tipo y la muerte ha sido el más evidente. La mayoría de los que adquieren la enfermedad, si tienen problemas de hipertensión, terminan con complicaciones y casi siempre la muerte. Tú, Juan, no podrías ser la excepción. Ya ves que tenía mucho tiempo tratando la hipertensión y lamentablemente hoy murió tras aguantar como héroe 3 semanas, ¿no? Entonces aquí hay, quizás el escenario se lo puedan imaginar, ¿no? Una persona que acaba de tener el deceso de un familiar, un tal Juan, y hay otra persona que le está emitiendo este mensaje, ¿no? Diciéndole, mira, la pandemia ha traído muchos males, ¿no? Lo que ya sabemos es que la pandemia, a quien le da, si tiene problemas de hipertensión, hay una alta probabilidad de que muera, ¿no? Y bueno, Juan, que le dio COVID, y Juan, que tenía problemas de hipertensión, pues estuvo luchando, ¿no? Contra la enfermedad y finalmente muere, ¿no? Entonces es como que ya en el plano de la vida cotidiana, lanzar estas palabras a manera de consuelo y quizás ahí el objetivo, la finalidad es que la otra persona logre entender cómo es que sucedieron las cosas y por qué muere Juan, ¿no? Pero si solamente nos diéramos a la tarea de pronunciar lo que está del otro lado, que es el razonamiento con cierto nivel de frialdad, y ahí por eso decimos que las imágenes son más emotivas, pues no convence, ¿no? Entonces esto, en general, lo presento para los que somos profesores de lógica, ya lo sabemos, es una teoría básica de la argumentación, ¿no? En gran medida, lo que día a día quizás trabajamos en nuestros salones de clases, de una u otra forma, ¿no? Para los que, justo, porque sabemos que nos escuchan académicos de otras áreas, para los que no están metidos en esta disciplina del todo, así es como lo hacemos, ¿no? Ahora, lo que quiero plantear es ver no solo cuáles son las teorías de la argumentación, ¿no? Sino ahora cuáles son las teorías del lenguaje, porque para argumentar yo necesito lenguaje, ¿no? Entonces ahora la pregunta sería, ¿y cómo funciona el lenguaje? Ahí no soy experto, espero que si nos escuchan los de lenguas, pues quizás ellos puedan ahí a lo mejor detectar errores y en esa medida, pues, ayudarnos a superarlos, ¿no? Pero acá al no ser experto, nada más voy a mencionar algo de lo que alcancé a investigar, algunas ideas muy básicas y elementales, y después voy a intentar combinar las teorías de la argumentación con las teorías del lenguaje para ver cómo podría ser posible una teoría de la argumentación visual. Entonces, aquí en las teorías de la escritura, ¿no? Del lenguaje, la lingüística es como que la ciencia que se encarga de estudiar ese fenómeno en el que los seres humanos nos comunicamos, ¿no? Que es el lenguaje, ¿no? El habla, ¿no? Y a su vez, de este lado he colocado las diversas subdisciplinas, ramas, ¿no? Que la lingüística estaría estudiando para entender la complejidad del lenguaje, ¿no? Tales como la fonética, la ortografía, la gramática, la semántica, la morfología y la sintaxis. Y ahora vean lo que sucede, ¿no? Aquí en este punto yo solamente coloco un círculo, ¿no? Que todos sabemos que es una O y que esa O puede formar la palabra listo. Y luego esa palabra integrada con más palabras puede formar un enunciado, como por ejemplo, el pavo está listo para comer. Y aquí de entrada lo que yo diría es que, por ejemplo, esta expresión es ambigua, ¿no? Respecto a la idea de que las imágenes son ambiguas, el lenguaje también puede serlo si uno no es lo suficientemente claro en cómo se expresa, ¿no? Entonces, la idea del pavo está listo para comer puede significar, por un lado, que el pavo es una suerte de mascota familiar y que alguien lo está bañando y que ya se terminó de bañar y entonces el pavo está listo para que le demos de comer. La otra, que por supuesto puede ser la que mayormente debe de estar en el imaginario colectivo, es que se mató un pavo, se cocinó y que ya está listo para que todos, tú o yo, vayamos a comer, ¿no?
Saber cuál es la interpretación correcta de esa expresión siempre nos lo va a determinar el contexto, ¿no? Entonces, el lenguaje escrito también puede tener sus ambigüedades, ¿no? Y ahora vean lo que sucede con la siguiente expresión, ¿no? Juan es muy listo, ¿no? Entonces, mientras que la palabra listo en el primer enunciado significa que algo ya terminó, que algo ya concluyó, en la segunda significa que alguien es inteligente, ¿no? Entonces, incluso hasta las palabras pueden tener dos significados y eso no implicaría que a una imagen le pase lo mismo, ¿no? De forma que en lo que investigué y en lo que los autores que han propuesto esto de la argumentación visual han señalado, rastrean como un punto medular estas otras cosas que le pasan al lenguaje escrito, ¿no? También hay ambigüedad y también una palabra puede prestarse a tener dos o tres significados y eso nos genera un escenario ahí totalmente complejo, ¿no? Vayamos a la siguiente. La pregunta es, ¿tenemos teorías de de, de la imagen, pues para quienes estudian artes gráficas, ¿no? Vamos a encontrar la pintura, el dibujo, la foto, el signo, la película. Incluso la película yo creo que requeriría todo un tratamiento aparte, al igual que la foto. Pero bueno, en general, los artistas gráficos, pues sí, sí han estudiado las imágenes, tienen toda una forma de teorizarlas. Aquí puse algunos conceptos que ellos emplean a la luz de sus estudios, ¿no? La luz, la sombra, ¿no? Acá en la imagen de las Meninas de Velázquez podemos trabajar el asunto de cómo una parte es más oscura y otra es más luminosa, ¿no? La perspectiva, ¿no? En el caso de la Gioconda o de la Última Cena, la simetría claramente en la Última Cena, ¿no? La composición, ¿no? Los elementos que se colocan en la imagen, ¿no? La técnica, la textura, la forma, el espacio, la tipografía, la dimensión, el contorno. Entonces, claramente hay toda una teoría de la imagen, ¿no? Sin embargo, esa pues no es la que nos sirve, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que nos sirve? Bueno, pues vayamos a lo siguiente, ¿no? Ah, vamos a encontrar, ¿no? Que Fernandín de Saussure va a ser un gran teórico del lenguaje. Su texto, Curso General de Gramática, eh, que además creo que ya lo saben todos o deberían saberlo. Parece ser que no es él quien lo escribe, sino que son notas de sus alumnos, pero que bueno, se le va a atribuir. Ahí va a plasmar ideas muy complejas en donde Roland Barthes y Humberto Eco las van a retomar, ¿no? Ahí puedo señalar, por ejemplo, ¿no? Que Reyes, el autor de Semiótica de la Argumentación, y al igual que Julieta Aydar, retoman a Roland Barthes, ¿no? Como un gran teórico de la imagen que nos puede decir en qué medida una imagen puede ofrecernos significados y cómo nos puede inducir a inferir cosas, ¿no? Ah, Julieta Aldair retoma Eco, sin embargo, no lo hace Reyes, nada más lo hace Julieta y Aidar. Entonces, yo aquí los coloqué y me parece que entre ambos podríamos rescatar ideas sobresalientes de cómo es que una imagen nos puede ayudar a la argumentación, ¿no? Ambos, Roland Barthes y Humberto Eco, parece ser que a su vez acuden a Saussure, ¿no? Y Saussure va a establecer, por ejemplo, diferencias entre lo que es un símbolo, ¿no? Una imagen, un símbolo, un signo y una señal. Ahorita vamos a ir aclarando estas cosas, ¿no? También Saussure nos va a decir que hay diferencias entre lo que es el significado y el significante, entre lo denotativo y lo connotativo, entre lo sintagmático y lo paradigmático, ¿no? Así es que bueno, voy a ir en las siguientes diapositivas señalando eh, vamos a ir matizando estos conceptos para ver en qué medida pueden tener utilidad para la argumentación visual. Roland Barthes nos diría que un signo es un objeto físico, ¿no? Y que puede tener un significante. Entonces, el significante es la imagen de ese signo, ¿no? Y el significado es lo que entendemos. Y ahí Humberto Eco nos diría que, por supuesto, los significados son construcciones culturales, ¿no? No son cosas que estén dadas de forma aislada, ¿no? Entonces, este ejemplo es icónico, ¿no? La palabra gato, no, o sea, la palabra gato plasmada en esta diapositiva es la imagen del signo, ¿no?
Pero también podría ser esto que hoy conocemos como hashtag, o la imagen del animal, o la imagen de la herramienta hidráulica, o la imagen del juego que emplean a veces nuestros chicos cuando la clase está aburrida, ¿no? Ah, sin embargo, cuando tenemos el signo gato, eh, va a haber un significante, ¿no? Y por supuesto va a haber un significado, ¿no? Entonces, en un taller mecánico, si el maestro le dice al chalán, tráeme el gato, pues no le lleva el animal, debe de llevarle la herramienta hidráulica, ¿no? Si un alumno le dice a otro, vamos a jugar gato, y le contesta, no, es que yo dejé a mi animalito, a mi Mishi en casa, pues eso tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, ah, los signos, ¿sale? Van a tener un significante y un significado, y el significado siempre será una construcción social, ¿no? Esto de la construcción social va a ser clave, porque de hecho, más o menos le pasa lo mismo al lenguaje escrito, ¿no? Ahorita vamos a verlo. Por ejemplo, aquí, justo lo que quiero trazar son estas analogías y al mismo tiempo quizás diferencias, pero más analogías entre lo que sucede entre la escritura y la imagen, ¿no? Por ejemplo, la pura palabra A, perdón, la pura letra A, aquí la puse primero con mayúscula, luego la puse como habitualmente la podemos encontrar tipografiada en las diferentes letras que nos ofrece, por ejemplo, Word o PowerPoint, ¿no? Yo empleé esta para hacer la presentación. Y luego me costó un poco más de trabajo encontrar esta, que era la que nos enseñaban, supongo que a muchos de nosotros en las escuelas, ¿no? Cuando nos enseñaban a hacer nuestras primeras letras, nos decían que la A era una bolita con un palito de lado, ¿no? Entonces las tres son as, pero esos signos por sí solos ahí no nos dicen absolutamente nada, ¿no? Luego cuando esos signos los conjuntamos, los unimos con más signos, pues podemos formar, por ejemplo, la palabra árbol o la palabra raíces. Y luego con esas palabras podemos elaborar una proposición o un enunciado como el roble es un árbol de grandes raíces, ¿no? Entonces vean cómo esta construcción es muy similar a lo que sucedería de este lado, ¿no? De este lado, en esta imagen, me regreso. En esta imagen tenemos unas líneas y un color, ¿no? Para decirlo como lo hubiera dicho John Sarle, pues el ser humano lo único que ve son figuras y colores, ¿no? Y todo lo demás es una construcción social, ¿no? Entonces, pues donde estés ahí y voltees a ver lo que quieras ver, te vas a dar cuenta que lo que estás viendo son figuras y colores. Y la idea de que, por ejemplo, estoy viendo una mesa, estoy viendo una puerta, estoy viendo una silla, todo eso es una construcción social, ¿no? Y luego, esta imagen, de hecho, yo la saqué de esta mano, ¿no? Entonces, si yo le mostrara esta imagen a alguien y le preguntara, ¿qué ves? Pues me diría, yo nomás veo unas líneas, ¿no? A nivel psicológico, esta clase de ejercicios supongo que los conocen, ¿no? En donde algunas técnicas de la psicología es derramar pinturas en una hoja de papel, ¿no? Las embarran y luego le dicen ahí al paciente que ves y viene todo un proceso de proyección, ¿no? Entonces, ese ejercicio desde luego no lo vamos a hacer por acá, pero si yo le dijera a una persona común y corriente, no sé, al señor que me vende el periódico los domingos, ¿qué ves? Pues me diría seguramente pues unas figuras, unas líneas y un color, ¿no? Y es todo lo que veo, ¿no? Sin más ni más. Y probablemente hasta me preguntaría, ¿me estás viendo la cara o qué pretendes, ¿no? Luego, si le mostrara la segunda imagen, me diría, pues es una mano, ¿no? O sea, y incluso seguiría con la duda, ¿no? O sea, me estás poniendo a prueba, o sea, ¿qué es lo que pretendes, no? Y luego, si vemos la tercera imagen, pues yo creo que ahí ya todos los que tenemos un contexto social y cultural parecido al que nuestros alumnos tienen, es decir, de chicos que tienen una formación académica, ¿no? Una educación formal, que van a una institución educativa, que se matriculan, ¿no? Que su educación está basada en la lectoescritura. Si yo le muestro esta imagen, la última, pues me diría claramente, pues es un policía diciéndote alto, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos, pues es justo eso, ¿no? Que ah, sí puede haber comunicación, ¿no? O sea, aquí con pura imagen, con una sola imagen, podría haber todo un mensaje ya claro, ¿no? Acá abajo, justo lo que tracé son estos conceptos, ¿no? El significante es la palabra árbol, ¿no? ¿Qué significa la palabra árbol? Pues eso va a depender del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Acá de este lado, ¿no? En lo sintagmático, le puse que es igual al orden de las palabras, ¿no? Es decir,
para que yo diga, el roble es un árbol de grandes raíces y del otro lado el público me entienda con total claridad, yo necesito colocar las palabras en cierto orden. Si esas palabras les quito ese orden, además es un ejercicio, por ejemplo, que hacen los profesores de inglés, ¿no? A veces le dan al alumno las palabras en desorden y él las tiene que acomodar y ahí justo lo que se está poniendo en juego es evaluar, bueno, si es un ejercicio, el alumno está practicando el orden de las palabras que permiten comunicar una idea con claridad. Y si es un reactivo para evaluar, pues ahí lo que el profesor de inglés puede demostrar es si el alumno sabe o no conoce, si sabe o no sabe, si conoce o no conoce la gramática de esta lengua, ¿no? Y entonces lo paradigmático en este caso sería el español, porque yo me estoy comunicando en el español, y en el caso de las imágenes, la última claramente es un detente o alto o deténgase. Incluso podría ser dirigido a un peatón o lo mismo a a una persona que va manejando un vehículo. Y el paradigma, pues, es el español, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo la palabra árbol, ¿no? La pongo en francés, pues aquí muchos de ustedes, si no saben francés, yo tampoco, por supuesto, ya no lo entenderíamos. Si la palabra raíces la pusiéramos en hebreo y no conocemos el hebreo, pues diríamos es una bola de simbolitos raros y extraños que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, lo que nos va a decir Saussure es, tenemos un paradigma con el cual nos comunicamos, que en este caso es el español y puede ser para otras personas otra lengua como el francés, el alemán. Hay un orden sintagmático, que es el orden de las palabras según la gramática de cada lengua que me permiten generar una idea con sentido y coherencia. Y finalmente cada palabra va a tener significado y cada palabra a su vez es un significante, ¿no? Entonces creo que pasa exactamente lo mismo con las imágenes, ¿no? Pensar que una imagen es ambigua, no del todo, porque tendríamos que señalar que lo ambiguo o no de ella va a depender del contexto cultural, ¿no? La primera imagen, se la lleve yo a quien se la lleve, seguramente se me pierde, ¿no? La segunda, con toda claridad, me podrían decir, yo me atrevo a pensar que el 80-90% de los seres humanos, que es una mano, ¿no? Independientemente de en qué lengua le pregunte yo y en qué lengua me conteste, ¿no? Pero son construcciones sociales. Ahora, decir que lo último es un agente de tránsito que me está diciendo detente, eso sí ya es totalmente cultural, ¿no? Quiero suponer que hay culturas, sociedades, en donde los agentes de tránsito no tienen un papel relevante en la vida de los ciudadanos y entonces esta última imagen no te diría absolutamente nada. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Y es exactamente la misma idea, ¿no? Esta pura E, que además nosotros sabemos que es una E porque es una letra de nuestro alfabeto, pero para otras personas, quizás, por ejemplo, para un hebreo, diría, no, pues es un símbolo, ¿no? Y punto, ¿no? Para un árabe, ¿no? Que manejan una escritura diferente, lo mismo para un chino que para un coreano, ellos me dirían, pues es un símbolo, ¿no? Nosotros sabemos que es una E, que es una vocal, que es una letra de nuestro alfabeto. Y luego, si la ponemos en un círculo con la rayita en medio, pues eso significa no estacionarse, ¿no? En mi caso particular, alguna vez yo recuerdo cuando ya sabía leer, que leía letreros como estos, ¿no? No estacionarse, se usara grúa, ¿no? Y le pregunté en alguna ocasión a mi papá, ¿pero por qué ponen una E? Y me dijo, es que ese es el símbolo de no estacionarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo va a decir Humberto Eco, ¿no? Que los símbolos van a tener significado y que el significado no es una cuestión totalmente arbitraria de que yo quise y se me antojó, se me ocurrió que las cosas tenían que ser de esa manera, ¿no? Entonces, como son culturales, van de generación en generación y entonces ahí es donde se construyen los significados, ¿no? Aquí no hay palabras, hay una imagen y hay un mensaje totalmente claro, ¿no? Luego que ese mensaje pueda no ser entendido, da pauta a que entonces alguien agregue texto. Eh, Ahí, por ejemplo, Reyes señala que hay argumentos que son solamente visuales. Y él dice que hay argumentos que son mixtos, ¿no? Que hay ocasiones en que se tiene que utilizar tanto la palabra escrita como la imagen, ¿no? Entonces, esta pura imagen, pues significa no estacionarse, pero eso no implica que todo el mundo conozca el significado y luego que no todo el mundo respete la orden. Entonces, hay que colocar anuncios y vean el segundo, ¿no? Cochera en servicio. Quienes manejan, quienes tienen auto, quienes tienen que guardarlo, pero que saben de la importancia que implica respetar la cochera de otra persona, ¿no?
Y luego el segundo, el tercero ya dice gracias por no estacionarse, ¿no? Es bastante amable el texto, ¿no? Pero hay uno más que dice no estacionarse, se usará grúa a las 24 horas. Este último ya creo yo que tiene un tono amenazante. Y ya no los encontré, pero recuerdo que hay unos que dicen se ponchan llantas gratis. Y uno más que dice si respetas mi entrada, yo respetaré tu coche, ¿no? Yo creo que uno se topa un letrero de esta naturaleza, ¿no? Si uno es conductor, ¿no? Uno trae urgencia por estacionarse en algún lugar y ves este letrero en un portón. Claramente creo que hay un mensaje y vamos a decirlo así, ¿no? Si eres un sujeto racional y logras entender las pautas de comportamiento de una sociedad, pues lo más obvio sería no estacionarte, ¿no? Y entonces yo creo que ahí sí se logra el objetivo de la argumentación, que es convencer a alguien, ¿no? A lo mejor el puro letrerito, el puro símbolo de la E con el círculo no es convincente, ¿no? Pero si ya tienes un mensaje que te dice, si tú respetas mi entrada, yo respetaré tu coche, pues eso implicaría, ¿no? Una transposición, regla ahí de la lógica, pues que si tú no respetas mi entrada, yo no voy a respetar tu coche, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Cómo a lo mejor sí es posible, uno, transmitir mensajes y cómo sí puede ser posible quizás el convencer, ¿no? Claro, aquí toda esta discusión, ¿no? Y lo admito, ¿no? Si alguien me dice eso no es un argumento, ahí yo subrayaría una cosa que sí es clave, ¿no? En uno de los tantos textos que leí decía, a partir de una imagen podemos lograr inferencias. Y decía, pero una inferencia, decía, pero una imagen por sí sola no es un argumento. Me parece que es cierto, ¿no? Pero eso le sucedería también a una proposición. Si yo digo, todos los hombres son mortales, eso es una proposición y por sí sola no es un argumento, ¿no? Pero creo que lo que va a dar pauta a que se construyan argumentos visuales van a ser una serie de imágenes. Vamos hacia allá. Por ejemplo, acá ya tenemos dos imágenes, ¿no? Y en la primera, tenemos una asta bandera, digo, para los que están en el contexto cultural mexicano, por si alguien ve esta presentación de alguna otra parte del mundo, es el asta bandera que se encuentra en el centro histórico, ¿no? Y está a media asta, ¿no? Entonces, Roland Barthes dice que lo denotativo sería la descripción de lo que hay. Entonces, si yo le pidiera a un chico como un ejercicio, ¿no? De la clase de literatura, dime qué es lo que ves. Él me podría decir, bueno, yo lo que estoy viendo es una esta bandera, la bandera ondeando, atrás se ven unos edificios, personas caminando, el cielo tiene nubes, se ve que es un día medio nublado, y es todo, ¿no? Y podría ser mucho más enfático y decir, las nubes tienen forma de tal, pero hasta ahí nada más, ¿no? Pero si nosotros nos preguntamos, ¿y eso qué significa? Roland Barthes nos dice que ahí está lo connotativo, ¿no? Que hay un significado, ¿no? Y entonces el significado que culturalmente nosotros tenemos en la sociedad mexicana y creo que en muchas otras más, es que una bandera medio asta es señal de duelo, ¿no? Vale. Acá estas imágenes, dejen dos, me regreso, me salgo, ah, porque quiero voltear la imagen, ahí está. Un segundo, la estoy preparando. Ahí está. Y vuelvo a compartir ahí pantalla, ¿no? Pero que eso, ok. Voy a la presentación y compartir. Ahí está, ¿no? Ah, ah, justo esto es lo que quería tratar, ¿no? Me salí de la presentación grande porque quiero manipular las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo les presento esta imagen así, puede prestarse a múltiples interpretaciones y esto lo dice Roland Barthes y lo van a decir muchos teóricos de las imágenes, ¿no? Eh, si alguien le preguntara qué es lo denotativo, me podría decir, pues parece ser que es un militar que está agarrando a un estudiante, el estudiante parece ser que tiene ahí en la mano un estetoscopio y pues estará, ¿no? Y entonces esa imagen se prestaría a múltiples interpretaciones. Ahí para quienes dicen que las imágenes son ambiguas, pues les podemos conceder toda la razón, ¿no? Pero así como la frase de el pavo ya está listo para comer, eh, podemos hacer que esa expresión ya no sea ambigua y para ella voy a necesitar más palabras, acá sucedería exactamente lo mismo, ¿no? Para evitar que esta imagen sea ambigua, yo puedo utilizar quizás palabras o más imágenes y aquí se nos acabaría lo ambiguo, ¿no? Entonces, dejen minimizo esto y dejo esto por acá. Y ahorita me regreso a la presentación. Bueno, es decir, les pongo la pantalla completa y ahí está, ¿no? Entonces,
espero que se alcance a ver. Digo, para quienes lo vean en una computadora seguramente lo podrán ver sin ningún problema. En un celular no lo sé, pero me imagino que se ve bien. La primera dice no me lastimes, la segunda dice gracias por su ayuda, ¿no? Entonces, como una imagen, la misma, puede prestarse a múltiples interpretaciones dependiendo del contexto. Sí, las imágenes pueden ser ambiguas, pero justo lo que nos va a decir Roland Barthes es que, y Humberto Eco, es que social y culturalmente aprendemos sus significados, ¿no? Reyes Mate, que es, perdón, Reyes, no es Reyes Mates, perdón, es nada más Reyes, que el autor del libro de Semiótica de la Argumentación, que es chileno, él en el texto en algún momento plantea, ¿no? Hablando de banderas, ¿no? Dice, en muchas carreteras del sur de Chile, si las personas no son de Chile y transitan por ahí, podrán preguntarse por qué hay varias banderas blancas, ¿no? Y dice, para quienes son chilenos, para quienes viven en esa cultura, saben perfectamente que esas banderas se colocan para indicar que ahí se vende pan recién horneado. Y dice, y también podrán encontrarse banderas rojas. Y dice que las banderas rojas significan que recientemente se ha sacrificado un animal y que su carne está a la venta para consumo humano. Entonces, por ejemplo, ¿no? Quienes vivimos en México, si nos trasladamos a Chile y vamos por esas carreteras y vemos esas banderas, pues no sabríamos cuál es su significado, ¿no? Por lo tanto, repito y insisto, Roland Barthes y Humberto Eco nos van a decir, esos significados se tienen que construir culturalmente, ¿no? Y acá lo que vamos a tener, yo espero que allá en casa la presentación se esté viendo bien. A mí me sale acá el panel del Zoom, no lo alcanzo a ver, pero le puse ahí metáforas visuales, espero que lo alcancen ustedes a ver. Entonces, así como también podemos construir metáforas con el lenguaje, pues también podemos construir metáforas con imágenes, ¿no? De manera que acá tenemos un megáfono, acá un micrófono, aquí una pluma y aquí una persona hablando. Del otro lado, ¿no? Lo que tenemos es una suerte de pistola, un misil, una bala y una granada. Y justo esta la seleccioné porque me parece que son construcciones muy metafóricas, ¿no? Entonces pudiéramos pensar que quien utilice un megáfono no me quiere decir algo, ¿no? Sino que me está amenazando, ¿no? Que un periodista a la hora de utilizar su micrófono, herramienta de trabajo, de fondo lo que hace es lanzar palabras destructivas, ¿no? Vean, ¿no? Como si las palabras fueran destructivas, pero justo ahí lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Jugar con la retórica del lenguaje, con las metáforas que me permiten el lenguaje, pero también con las metáforas que me pueden permitir las imágenes, ¿no? Un periodista que escribe un artículo a su vez, ¿no? Ese artículo puede ser una bala directa a alguien, ¿no? Un niño que vocifera algún mensaje puede ser explosivo su mensaje, ¿no? La segunda imagen lo que tendríamos es lo que creo que muchos de nosotros ya sabemos, conocemos, ¿no? Que los medios de comunicación no siempre son lo que aparentan, ¿no? Si uno enciende la televisión, pudiéramos pensar que el comunicador es un bello ángel y que del otro lado del set de grabación lo que tenemos es una persona totalmente perversa, ¿no? Y finalmente, pues la última, ¿no? La del avión. Este es un avión que lanza misiles y conforme esos misiles van cayendo, pues lo que nos queda es un cementerio, ¿no? Entonces ahí, vean, esto es similar, pues, a lo que sucede en el lenguaje, ¿no? Y acá ya, técnicamente comienzo a aterrizar la idea de la argumentación visual, ¿no? Serían argumentos mixtos, en donde vamos a tener texto e imágenes, pero creo que estas imágenes, vulgarmente conocidos en el mundo moderno, y Reyes, pues dice, tenemos que dedicarles ahí atención, ¿no? O sea, porque son o sea, se han convertido en un asunto totalmente actual, ¿no? Donde nuestros alumnos y pues no tan alumnos, o sea, es decir, sociedad en general, los emplea, los utiliza y a veces se comunican ideas muy claras. Y yo creo que a veces más que comunicar ideas claras, puede ser que una imagen sí termine por convencernos, es decir, cambiar, o sea, que nosotros logremos cambiar de actitud frente a ciertas cosas, ¿no? Hospital privados, ¿no? Ahí vemos la imagen que la enfermera y el doctor, al pobre enfermo moribundo, ya en enfermedad terminal, pues no hay más que hacer con él, pero antes de que se muera, pues hay que exprimirlo, ¿no? Y exprimirlo significa sacarle todo el dinero posible. Y la imagen justo lo que nos está transmitiendo es eso, ¿no? Todo el dinero posible. Entonces hay que mandarlo a hacerle tantos estudios como puedan ser posibles. La enfermedad es terminal, no se va a curar, no hay forma de remediarlo. Pero bueno, pues qué mejor, ¿no? Que nos deje dineros y dividendos, porque de eso es de lo que vive el hospital, ¿no?
La siguiente imagen, ¿no? Diferencia entre el líder y el jefe. Para los filósofos que nos encanta trazar diferencias entre conceptos, ¿no? Entonces creo que estas imágenes pues nos estarían señalando qué es lo que hace un jefe y qué es lo que hace un líder. Vamos a decirlo así, un buen líder, ¿no? El buen líder ayuda a las personas que están por debajo a superarse. El jefe, pues no le importan a quienes se tengan que llevar entre los pies con tal de que consiga el éxito, ¿no? Entonces nosotros como buenos maestros tendríamos que ser buenos líderes, ¿no? Ayudar a nuestros alumnos, aquellos que están atrasados, a superarse, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor te lo digo yo de colega a colega y no me haces caso. No sé si la imagen sea más contundente. Vean, por ejemplo, las dos imágenes que coloqué al final. Yo creo que son unas excelentes campañas, o sea, son excelentes imágenes para la campaña del fomento a la lectura. Yo creo que, por ejemplo, nosotros como profesores lo hemos hecho muy mal. O sea, me estoy autoevaluando y me estoy llevando entre las patas a más de uno, entre los pies. Pues porque no hemos convencido a las nuevas generaciones de que lean, ¿no? Sabemos que cada vez leen menos, ¿no? La tercera imagen, diría, señalaría que quien lee tiene la capacidad de ver más allá, ¿no? Quien no lee, lo único que ve es un muro y ahí se detiene su mirada, ¿no? Entonces creo que el mensaje es que, bueno, ahí lo dice claramente, ¿no? Entre más aprendes, más ves, ¿no? Entonces, se aprende a través de los libros, ¿no? Entonces, creo que la imagen es una especie de invitación a los alumnos, a los estudiantes de la sociedad en general a que lean. La otra imagen, pues señala exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos ahí, por supuesto, también estereotipos, ¿no? O sea, primero tenemos ahí a personas con bandos fumando, ¿no? Algunos con la mirada decaída, parecieran ser personas poco responsables, poco optimistas, y luego pasan por el libro y tarán, ¿no? Son los grandes empresarios exitosos, ¿no? Pero la idea es clara, ¿no? Es decir, un libro te puede cambiar la vida, ¿no? Entonces, ahí tendríamos, creo que, imágenes, imágenes que pueden tener el poder argumentativo y que son mixtos, ¿no? Ya en esta página solamente dejé puras imágenes. En esta, que señala con el ratón, una mujer joven corriendo tras el dinero, ya una mujer con algunas canas acumulando dinero y finalmente ya la mujer canosa llega hacia el final de su vida, ¿no? Aquí yo creo que, por ejemplo, si cambiamos la palabra fin, vida, por otra imagen, podría ser una serie de imágenes que claramente ya te están transmitiendo una idea y probablemente hasta un argumento, ¿no? Algo así como que todos los seres humanos se la pasan trabajando el resto de su vida para conseguir dinero y cuando llegan al final lo acumulan, pero se les ha acabado la vida y pareciera ser que esto es un sinsentido, ¿no? Las, esta de acá, esta de acá y esta de acá, estas cinco imágenes restantes son otra vez, ¿no? Campañas a la lectura, ¿no? De este lado papá viendo televisión y pues no piensa en nada, pues porque la tele le da todo digerido y el chico que lee, el hijo, con un mar de imágenes en la mente que es lo que le sugiere el libro, ¿no? Acá esta imagen, ¿no? Un libro está salvando a un sujeto de ese mar de celulares de las redes sociales. En la otra están lloviendo celulares y el paraguas es un libro, ¿no? En esta de acá es una persona que está perdida en alta mar. Lo que sirve de balsa es un libro, ¿no? Y lo que está en el mar, ¿no? Son estos símbolos propios, símbolos y signos propios de las redes sociales, ¿no? Entonces, me parece que con las imágenes hay claramente un mensaje y ahí estaría la gran pregunta, ¿no? ¿Puede ser más convincente la imagen? No, vamos a decirlo así, ¿no? Nuestro mejor profesor de literatura de la Nacional Preparatoria elabora un paper eh, y además de literatura, para que con toda la pasión de alguien que decidió estudiar eso, logre convencer a los alumnos de los beneficios de la lectura. Opuesto a nuestro mejor profesor de dibujo, que elabore un cartel con la misma intención. ¿Qué sería mejor, la imagen o el texto? ¿No? Bueno, justo en una sociedad donde no se lee, a lo mejor la imagen para el chico puede resultar más convincente, ¿no? La imagen de acá, pues ahí lo admito, ¿no? O sea, es decir, yo creo que así sola no es un argumento, se pueden obtener muchas inferencias de él. La imagen por sí sola, nos permite llegar a mil conclusiones. Pero justo, creo que la imagen sí transmite un mensaje, sí nos dice, mira, hay un grupo de personas que habitualmente
se dejan encandilar por cosas falsas, por cosas que no son reales, y solo un par de personas alcanzan a visualizar la realidad. Y bueno, así es como sucede en el mundo real con los medios de comunicación, ¿no? Lo que van a decir, y de eso sí va a haber en abundancia, ¿no? Y de una vez lo menciono, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar en textos que hacen referencia a la argumentación visual es que a partir de una imagen se construyen muchos argumentos. Entonces, de eso hay en abundancia, ¿no? Y así allá vamos, ¿no? Pero aquí ya quería mostrar justo solo las imágenes y hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Bueno, ah, ahí está. Lo que pongo a continuación, y vean el contraste, ¿no? Pura imagen, puro texto. Este, lo que pongo a continuación, y lo voy a ya sintetizar porque la presentación se me está yendo más allá de la hora, es el caso iconográfico de lo que implica una argumentación visual, ¿no? Este caso, ¿no? Voy a leerlo y lo voy a ir comentando y lo voy explicando, ¿no? Según una historia, ¿no? Esopo se las arregla para defenderse hábilmente cuando los dos verdaderos culpables lo acusan de robar higos, ¿no? La historia señala que Esopo era mudo o que al inicio no podía hablar, que fue esclavo, ¿no? Que trabaja con su amo y que su amo tiene a su vez otros esclavos y dos de esos esclavos deciden comerse unos hijos. Y iban a culpar a Esopo, asumiendo que como no podía hablar, culparlo iba a ser sencillo y asunto arreglado, ¿no? Culpan al mudo y presumiblemente indefenso Esopo por sus crímenes. Aunque no puede hablar, comienza a atiborrarse de agua tibia, o sea, Esopo comienza a atiborrarse de agua tibia, lo que hace vomitar y revela que no ha comido ningún higo, ¿no? Luego hace que su amo obligue a los dos culpables a hacer lo mismo, lo que los lleva a vomitar, ¿no? Los higos. Él se salva mientras que los otros dos son castigados, incluso sin sus dotes distintivos de narrador. Esa es la historia, ¿no? Ahora, sería cuestión de pedírselo a la inteligencia artificial y estoy casi seguro que lo puede hacer. Si yo quiero argumentar solo con imágenes, ese es el caso más emblemático, ¿no? Lo citan varios autores, ¿no? Hay una persona que es culpada de comerse hijos. Sopo, no puede hablar. ¿Qué hace Sopo? ¿No? Entonces aquí lo que hice fue colocar las escenas. Escena uno, ¿no? El amo de Esopo le pregunta, ¿quién se ha comido los hijos? ¿No? En la escena 2 los otros esclavos culpan a Esopo, ¿no? Ah, fue él, ¿no? Entonces ahí tendríamos que pedirle a la inteligencia artificial con unos buenos prompts que nos vaya haciendo esas imágenes, ¿no? Y entonces al final lo que tendríamos sería una serie de imágenes, ¿no? Así como una sola proposición no es un argumento y una sola imagen no puede ser un argumento, todo parece indicar que una serie de imágenes sí podría llevarnos a un argumento, ¿no? Entonces Esopo le preguntan quién se lo comió, lo culpan, Esopo comienza a tomar agua tibia en exceso, se provoca el vómito, a la hora de vomitar no hay higos, luego Esopo le pide a su amo que las otras personas que lo están culpando, que hagan lo mismo, ¿no? Que tomen agua tibia y hasta vomitar. Y luego vomitan, y a la hora de vomitar, pues ahí se ven los higos, ¿no? Y entonces un mudo, sin tener que decir una sola palabra, ha demostrado su inocencia y ha demostrado quién es el culpable. ¡Tarán! ¿No? Ahí está la argumentación visual, ¿no? O sea, sin utilizar una sola palabra, se puede señalar quién es el culpable, ¿no? Dos cosas, ¿no? La primera, pues para variar, los griegos son los que nos entregan esta clase de joyitas, ¿no? De perlas. Y dos, ah, que tengamos un ejemplo claro, así como este, de que sí es posible la argumentación visual, no significa que tengamos una teoría robusta de la argumentación visual, y yo creo que eso es lo que se tiene que construir, ¿no? De lo que yo logré investigar para esta presentación, pues es más bien eso, ¿no? Que se está construyendo, ¿no? Me parece que de los diversos autores que he leído, cada quien ha ido por su rumbo. Yo he intentado, pues igual, ¿no? Traer algunos elementos que creo que podrían mostrar que la argumentación visual es posible y que, pues, necesitamos entender muy bien cómo nos comunicamos a fondo en términos lingüísticos, porque hay un equiparable con el lenguaje visual, ¿no? Y así como aprendemos a leer, ¿no? Así como en algún momento nos enseñan las letras y nos enseñan a escribir y luego aprendemos a leer y luego aprendemos a construir significados profundos de una lectura, creo que tendría que ser lo mismo, ¿no? Si yo nazco en este mundo y nadie me dice que la bandera a media asta significa que alguien ha muerto, pues no me dice absolutamente nada, ¿no? Pero entonces las imágenes tenemos que enseñar a leer los significados que hay en ellas, ¿no?
Acá hay otro caso más, ¿no? Es Londres, 1854. Hay una pandemia de cólera, 500 muertos en 10 días. El paradigma dice, ¿no? La creencia generalizada dice que las miasmas o emanaciones pestilentes subían del agua o la tierra y al ser acarreadas por el viento y respiradas generaban la enfermedad, ¿no? Entonces es el 1854 en Londres, hay una pandemia de cólera y bueno, están muriendo 500 personas en 10 días. Entonces hay todo un estado de alerta, ¿no? Un médico comienza a rastrear, ¿no? A mapear, ¿no? Donde han muerto personas, ¿no? La historia señala que, por ejemplo, aquí donde coloco el cursor, han muerto dos, tres personas. Este que tiene una barra negra más grande, han muerto más personas. Aquí han muerto muchas, ¿no? Y entonces comienzan a mapear dónde están muriendo esas personas y resulta que en esta zona, según la historia, hay una fuente, ¿no? Y entonces dice el médico, a ver, cerremos la fuente, ¿no? O sea, esa fuente de agua, cerrémosla, ¿no? La cierran y pum, deja de haber decesos, ¿no? Entonces, acá la imagen, otra vez, ¿no? Sirve como un elemento para llegar a conclusiones, ¿no? Si todos los muertos que tenemos están en una fuente de agua, pues debe de ser la fuente la causa, ¿no? De manera que las imágenes, por supuesto, en el terreno de la física, la química y la biología, tienen un papel preponderante. Ahí las imágenes incluso pueden llegar a ser pruebas, ¿no? En el terreno de la filosofía, la sociología, ¿no? Algunas disciplinas donde son más teóricas, pues pareciera ser que, que tenemos hasta aversión a la imagen. Pero bueno, justo lo que estamos aquí planteando es que la imagen en muchas ocasiones puede ser muy clara, ¿no? Ya para finalizar, dos imágenes más, ¿no? Esta, que está en grandota, las extraigo de un texto de Julieta Aydar. Y ella, en esta primera imagen, intenta hacer una reconstrucción y ahí los invito a que vayan a ver su reconstrucción. Los textos están subidos al Drive, ¿no? Entonces, ella intenta hacer una suerte de argumentación con la imagen, ¿no? Y dice, por cierto, la imagen pertenece a una campaña por parte del UNICEF para prevenir el abuso sexual contra infantes. Y ella dice, ¿no? Que la imagen puede ser mucho más fuerte, profunda y emotiva, ¿no? Dice que en esta imagen tenemos a una niña, claramente, con su muñeca y el oso, ¿no? El oso que está por acá son los únicos elementos propios de la infancia, ¿no? Y que todo lo demás pareciera ser la habitación de un adulto, ¿no? Y entonces, repito y insisto, hay que irlo a leer porque a lo mejor, tal y como lo hace ella, puede ser más emotivo, ¿no? Y ella señala que estas manos son de hombres, ¿no? Que están tocando, ¿no? Que están destruyendo, ¿no? A esta niña y dice, y que a su vez estas manos representan un vestido, ¿no? Entonces, es una imagen fuerte porque claramente vemos el abuso sexual infantil representado por esas manos que tocan, destrozan y que además no es una, sino que pueden ser varias, miles. Dada la forma en la que se puede generar esto del abuso sexual, es decir, si pensamos un poco, ¿no? En que alguien abusa, se filma y eso se sube, o sea, ya no es una sola persona el abusador, sino pareciera ser que es una colectividad y ella intenta plasmarnos todas estas ideas, ¿no? Y entonces dice, claramente la imagen puede ser mucho más emotiva y convincente que solo el puro discurso, ¿no? Y lo mismo vamos a encontrarnos con esta otra imagen, nada más dejen salgo para hacerlo un poco más grande. Ahí está, y regreso. Esta imagen es de un rumano. La pueden encontrar en la jornada. Eh, ya no recuerdo ahora la fecha, pero están también en los textos de Julieta Aydar. Y ahí ella dice, ¿no? Analiza este caso. Dice, es un rumano y uno si va y lee la nota ahí completa de la jornada, dice que fue engañado desde Rumania para irse a trabajar a Europa, ¿no? Entonces junta sus ahorros, se va con su familia y es estafado, ¿no? Al llegar no encuentra trabajo, se pone a vender, creo que dulces, refrescos en la playa y le dicen que eso es ilegal, ¿no? Él intenta ir con el Ministerio de Relaciones Exteriores, esto pasa en España, para decirles que pues lo repatrien, ¿no? Que lo regresen a su país y del otro lado no lo escuchan. Y en un acto de desesperación, lo que hace este hombre es prenderse fuego, ¿no? Se rocía gasolina y se prende fuego, ¿no? La imagen, desde luego, es fuerte porque acá tenemos a la esposa con el hijo
No sabemos si la otra persona es su hermana o su hija, ¿no? La jornada dice que, a pesar de que son rumanos, hablaban un español bastante bueno para comunicarse y decían que lo hacen en un acto de desesperación, pues porque nadie lo escuchaba, ¿no? Y entonces, otra vez, si regresamos al texto de Aidar, ella nos dice, ¿no? Esto lo que refleja, pues es un estado eh, en donde el ciudadano, bien sea el propio o el extranjero, le da por igual, ¿no? Y claro, eso permite múltiples interpretaciones, ¿no? Pero uno ve la imagen, ¿no? De alguien que en un acto de desesperación hace una cosa como esta, ¿no? Ahí el niño llorando y la mamá intentando apagar el fuego. Puede ser más convincente, ¿no? A manera de buen fin, se señala que el sujeto no muere, ¿no? Que se lo llevan a un hospital con quemaduras graves, pero que no muere. Y bueno, esto es lo que abunda. Esto sí creo que puedo decir. El mismo Pedro Reigadas hace un ejercicio, ¿no? Con unos mineros en Hidalgo, de cómo ellos intentan llamar la atención desnudándose, ¿no? Son mineros que se desnudan y esa es la forma en la que van a protestar para que les hagan caso, ¿no? Entonces, de esto podemos encontrar mucho, pero a mí me parece que lo que se requiere, y ya con esto finalizo, es construir una teoría fuerte sobre la argumentación visual, ¿no? Bueno, esperemos que la grabación haya quedado mucho mejor que la sesión presencial. Y bueno, pues de antemano, una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos y esperemos que con esta haya un mensaje mucho más claro de pues lo que intenté presentar ese día. Hasta pronto y muchas gracias.